Hola, ¿qué tal a todos? Soy Claudia Jaramillo, bienvenido a otro episodio más, bienvenidos a otro episodio más de Charlas de Radio. Acá en mi cuenta Claudia Jaramillo FM, vamos a esperar a que comience a conectarse todos los seguidores. Hoy tenemos un tema muy especial con un invitado supremamente especial. Y yo sé que es uno de esos temas que todos quieren saber porque vamos a hablar del pensamiento positivo. Es uno de los temas que más, de los que más se habla, pero creo que es poco lo que sabemos de él. Hola Inca03, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Me encanta que estés conectado. Vamos a esperar a que se conecte más gente. Vamos a esperar que se conecten más seguidores y que puedan estar acá precisamente disfrutando de este tema. Hoy, orientación al pensamiento positivo con uno de los coaches internacionales más importantes. Les hablo de Vicente Pérez, que es, ya lo van a ver, es un encanto de hombre, va a estar acá con nosotros. Saluda a Betty Londoño. Hola Betty, ¿cómo estás? Don Vicente Pérez, en momento lo tenemos acá, Vicente Pérez Mardonés. Rosa Adriana Rodríguez, hola Rosita, qué gusto verte. Beso para todos ustedes los seguidores. Y bueno, yo creo que podemos ir ya buscando. Hola, tan divinos, ¿cómo están? Bueno, por acá tengo también más seguidores. Bueno, vamos a ver por acá de una vez que hoy el tema está como largo, entonces esperemos que nuestro invitado ya está listo ahí para hablar de esto que es tan importante. Hola, ya en momentos aparece don Vicente Pérez Mardonés. Vicente, hola, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? La logramos, ¿no? Súper bien. ¿Cómo estás? Bien, Vicente. Bien, pues muy contento de poder participar en estas charlas de radio que lo encuentro súper entretenido, ¿ya? Porque no solamente es bueno compartir, sino que también con el pueblo colombiano, que yo le tengo mucho cariño. Tengo varios amigos Ay, colombianos, trabajadores colombianos y le tengo mucho aprecio, así que para mí es un gran honor estar acá, ¿ah? Así que el honor es para mí tenerte. Además, sabes el afecto que me une a tu país, cómo quiero yo a los chilenos. Mis grandes amigos son chilenos. Creo que te has dado cuenta, tengo muchos amigos chilenos. Sigo muy esto es de una... cerca lo que pasa allí. Tú estás en la bella Santiago, ¿no? Sí, en Santiago, sí, sí. ¿Qué temperatura en este momento están en Santiago, Vicente? Temperatura deben haber unos veintitantos grados. Santiago no es ni muy cálido ni muy helado. En el verano sí, hay 34, hace hasta 38 grados, pero son algunos picos. Pero en general es un clima muy mediterráneo, así que la verdad es que ¿Y cómo gozamos de se una... sienten ustedes? Súper relajado. Sí, sí. Súper relajado. Una primavera muy bonita, así que estamos muy contentos por acá, reactivándose un poco este tema de la cuarentena, volviendo relativamente a la nueva normalidad, que es muy interesante hablar sobre eso también. ¿Ya? Sí, en Colombia la hemos llamado nueva realidad porque se dice que el normal no va a volver a ser o no es como lo conocíamos, ya hablaremos de eso, eh, pero creo que en Latinoamérica estamos pasando por un momento parecido, acá se dio reapertura, la gente está como loca haciendo fiestas, eso sí, esperemos que el rebrote no los coja de sorpresa. Pero bueno, hoy vamos a hablar del pensamiento positivo, pero antes quiero saludar en este momento a oyentes que se conectan, a seguidores, y tengo muchos muy especiales. Indalecio Castellanos de RCN Radio se conecta, y RCN el fin de semana. Jaramillo Pato también se conecta en este momento. Ángel Valenzuela se conecta en este momento a este en vivo. También tengo por acá a Rosa Adriana Rodríguez, Betty Londoño, Inca03, que se conecta también. Están saludando todos. Carola Moreno, a Place Box Software también se conecta. Está Daniel Britica, Mura Ready, Metro Terra. Y, bueno, Mura Ready es de tus seguidores. Acá te está saludando también. Qué lindo que Jorge, un gran saludo.
a la Pame también, que se está uniendo ahora también. Así que, También saludo a Pame Bea y M. Sánchez. Bueno, pues ustedes dirán que por qué he invitado yo a Vicente Pérez, que hoy tan amablemente aceptó nuestra invitación. Lo he invitado porque es uno de los coaches más importantes de Latinoamérica, muy reconocido en esta parte del mundo. Es coach ejecutivo, mentor profesional certificado, además máster en programación neurolingüística, hipnoterapeuta ericksoniano, que eso nos lo vas a tener que explicar en momentos, y estudiante de magíster en filosofía aplicada. Pero lo que a mí más me llama la atención, porque cuando tuve la reunión previa para conocernos, yo juraba que él era psicólogo y me dice, sí, tengo una maestría, pero yo soy ingeniero comercial. Acá en Colombia también hay ingeniería comercial, de hecho acá muy cerca en la Universidad Libre de la ciudad de Pereira, acá en el eje cafetero, pero expliquemos un poco cómo es que un ingeniero comercial termina hablando de pensamiento positivo siendo coach. sí, a ver, bueno, uno cuando parte desde el mundo del management, siempre nosotros trabajamos con personas. Y los grandes desafíos que tienen las empresas y los negocios en general no es tanto las competencias técnicas, hablemos de una competencia técnica como la capacidad de estudio de algo, sino que son más bien las competencias comportacionales. Y fue en aquellos años trabajando en una gran empresa acá en Chile del rubro agrícola, en AgroSuper, donde al tener muchas jefaturas, mi gran desafío era entender, estoy hablando del 2004, en aquellos años, 2003-2004, mis grandes desafíos era entender por qué, teniendo las mismas condiciones, teníamos resultados distintos. Y me metí a estudiar coaching en esa época sin saber muy bien lo que era coaching, porque nadie sabía lo que era coaching. O sea, de repente en alguna revista de management internacional habían algunas menciones, no es como hoy día, está bastante más popularizado, ¿ya? Y fue ahí donde descubro este mundo, esta aproximación con la conducta humana, que fue absolutamente fascinante, porque tiene que ver con una mirada muy filosófica, tanto de Heidegger, de Nietzsche, de alguna manera cómo el ser humano es acá en este mundo respecto a su propia realidad. Y desde ahí empecé a darme cuenta que este tema del comportamiento humano generaba buenos rendimientos. O sea, gente que tenía una orientación al pensamiento positivo, para meternos en esa línea, era gente que de alguna manera lograba conectar con competencias y con habilidades y con la mente humana bastante más abierta. Luego, con los años, me fui especializando, hice un segundo magíster, hice un MBA primero, después hice un magíster en desarrollo organizacional, y con el tiempo, estudiando psicodrama, caí en el mundo de la programación neurolingüística. Y es donde de alguna manera empiezo a entender el funcionamiento de la mente humana. El funcionamiento de la mente humana no es propiedad de los psicólogos ni de los psiquiatras, sino que es propiedad del mundo del liderazgo, ¿ya? O sea, todos somos propietarios del pensamiento humano, ¿ya? De hecho, los grandes aportes en conducta humana han sido básicamente desde la filosofía, por eso que estoy hoy día haciendo mi tercera maestría en el pensamiento propiamente tal. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque de alguna manera la mente humana, cuando está frente a una experiencia positiva, tiende a abrirse. Por ejemplo, si tú ahora, por ejemplo, Claudia, recordaras una experiencia positiva, la más importante en tu vida, probablemente te vas a recordar y te va a conectar con lo que en PNL se habla de estructura profunda. Te conecta con una emoción. Sí. Y esa emoción que tú estás sintiendo ahora con ese recuerdo está conectado a ciertas emociones. Entonces, cuando la mente humana funciona desde la orientación al pensamiento positivo, la mente humana es igual que un lente óptico, se abre, igual que un telescopio, que se abriera como esas cámaras fotográficas, como tú eres periodista, sabes de esas cámaras fotográficas antiguas, que la gente más joven no se acuerda, que tenían este diafragma y este fotómetro, ¿ya? Entonces, a mayor cantidad de pensamiento positivo, la mente humana se abre.
¿Y por qué es tan importante? Porque no solamente se conecta la mente humana con la gestión del conocimiento, la gestión del cambio, la productividad, la creatividad, la apertura de poder hacer cosas distintas. ¿No te fijas? Entonces, aquí también no es propiedad solamente de la psicología, sino que el pensamiento positivo orienta a estados físicos también distintos. Muy conocido es hablar, por lo menos acá en Chile, de que esa persona es muy ácida. ¿Ya? Entonces allá escuchan, es como un poco ácida. Y la acidificación tiene que ver no solamente con un gesto de probar algo ácido, sino que tiene que ver un poco con el estado anímico. El estado anímico negativo genera aumento del cortisol, que es una hormona del estrés, que también acidifica la sangre, cambia el pH, baja los radicales libres, baja las defensas, y en estos periodos de pandemia, muy acorde con el ejemplo, tenemos que conectarnos con el pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo también genera un funcionamiento orgánico del cuerpo mucho más potente, que de alguna manera lleva a la persona a mejores estados. Entonces, cuando la gente está feliz, la mente humana accede a más recursos. Un buen recuerdo, si yo te guiara ahora, que no es el momento, porque te guiara a recordar un buen ejemplo, probablemente tú podrías recordar incluso hasta el olor. ¿Cómo voy a recordar el olor? Podrías recordar la temperatura, que son de alguna manera características kinestésicas, que las vamos a ver al final de este mismo bloque, que tiene que ver con la identificación de las emociones, dónde siento esas emociones. Entonces, cuando una mente está, por ejemplo, en gestión de cambio, hay cuatro procesos súper claves. Uno es la negación primero, que tiene que ver con procesos muy rápidos. Por ejemplo, ahora cuando se nos vino esta pandemia, yo creo que nadie, ni siquiera los software estadísticos más sofisticados, pudieron haber previsto que íbamos a estar. Yo la verdad vengo del mundo de la biología también, de la producción porcina, tengo una formación previa también en veterinaria. Y yo decía, no, esto va a durar 15 días, una cuarentena así como quien se queda en 15 días más, esto es un. Y llevamos 8 meses. Entonces, en estos 8 meses que llevamos, nadie pudo prever el cambio tan repentino. Lo primero que nos pasó fue paralizarnos. Y cuando el ser humano se paraliza desde la gestión del mismo cambio, la mente humana se cierra, aparece la individualidad. ¿Por qué? Porque aparece temor a lo que Heidegger dice, el ser humano tiene un carácter proyectivo. El ser humano primero piensa hacia el futuro, luego hacia el pasado y luego vive el presente. Eso es súper interesante porque el ser humano vive más en el futuro que en el presente, a diferencia con los animales. Entonces, eso es súper interesante porque el estrés, la incertidumbre, nos genera ansiedad. Y la ansiedad nos hace caer en ese diálogo interno. ¿Sí? Hay una cosa, Vicente, que a mí me parece que es maravilloso aclarar y es esa diferencia entre el pensamiento positivo y el pensar positivo, que de verdad tiene diferentes características y que es lo que hace que de verdad se pueda realizar, o sea, posible. Exactamente. Bueno, una cosa es el pensamiento positivo, yo puedo tener un estado anímico de pasar algo bien, estar por ejemplo acá, obviamente que me conecto con pensamiento positivo, porque me estoy acordando de cosas positivas. Y por ejemplo, cuando yo escucho una canción que me dispara un recuerdo, puede ser un pensamiento positivo, ¿ya? Porque desde la psicología, la definición de normalidad es una persona relativamente estable, que transita en distintos estados de ánimo, ¿ya? Entonces, una cosa es el pensamiento positivo y otra cosa es la orientación al pensamiento positivo. Son dos cosas absolutamente distintas. La orientación al pensamiento positivo tiene que ver con una disposición anímica permanente a la búsqueda de algo positivo. Y empezar a ver qué es y de alguna manera la programación neurolingüística basa su pensamiento, contraria a otras disciplinas,
en una orientación hacia lo positivo. Cuando yo digo, uff, esto tiene una tarea muy fuerte por delante, sin duda que eso genera automáticamente una declaración dentro de mí que predispone física y mentalmente mi predisposición hacia esa acción. Por ejemplo, quiero dejar de fumar. El dejar de fumar es una pérdida. Estoy dejando algo. La mente inconsciente toma eso y lo toma como resistencia. Entonces, la orientación del pensamiento positivo tiene que ver un poco con esa capacidad que obviamente nosotros venimos de un mundo, de una tradición judía cristiana muy fuerte y por lo tanto muy negativa también, ¿ya? Occidente sufre de eso y eso no lo digo yo, lo dice Nietzsche, por ejemplo, ¿ya? Que de alguna manera en el fondo nosotros siempre estamos llenos de dichos y palabras que se transforman en creencias limitantes, ¿ya? Por ejemplo, rezando, rezando y con el mazo dando. Ok. Quien madruga, Dios lo ayuda. Las cosas, mijita, cuestan sangre, sudor y lágrimas. Es algo así como un discurso de lucha, de dolor, de no alcanzar, ¿no? Como que todo es muy difícil. Entonces estamos tan acostumbrados a eso que modelamos esas conductas. Nosotros aprendemos, ¿ya? Y esto lo dicen varios autores, nosotros aprendemos cuando nosotros nacemos, aprendemos a partir de los reforzamientos. Por ejemplo, cuando un niño empieza a hablar, cuando una guagua o un bebé, no sé cómo le dicen ustedes, Sí, aprende a hablar, no es que diga mamá, balbucea, mamá, y la mamá le hace un reforzamiento positivo, le dice, oh, hijo, mamá, sí, dijo mamá, y llama a la abuela, y llegan todos a decirle mamá. Entonces el niño marca su primer surco cerebral con la palabra mamá, y cada vez que la dice, es lo mismo que un reflejo condicionado de Pavlov, el de la campanilla con el perro que baboseaba, ¿te fijas? Entonces nosotros estamos llenos de reflejos condicionados, o llamémosles como surcos cerebrales, que vamos guardando experiencias positivas y negativas. El problema es que las experiencias negativas, con el tiempo, se empiezan a transformar en competencias inconscientes. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar o a conducir, voy a tratar de hablar un español bien puro para que el sí. público me pueda entender. Pasemos del chileno al español, tranquilo. Para los que no suena raro, pues estoy tratando de ser lo más transversal posible. Eh, Cuando uno aprende a conducir o a manejar una bicicleta, uno cuando aprende es un incompetente consciente, sabe que no sabe. Pero en la medida que uno lo hace es automático. Por lo tanto, estos forzamientos que vienen de las creencias, de alguna manera se empiezan a transformar en pensamientos negativos reforzados a tal nivel que no me los cuestiono. Y desde ahí aparecen creencias súper limitantes. Por ejemplo, bueno, hay que trabajar toda la vida muy duro para que a uno le vaya bien. Todos esos como pensamientos que están reforzados por nuestros modeladores, que son nuestros padres, nuestro entorno, de alguna manera establecen una orientación más bien negativa hacia el pensamiento. Entonces uno dice, bueno, un ejemplo práctico, por ejemplo. ¿Cuál sería, por ejemplo, una orientación al pensamiento positivo? De alguna manera está súper como graficado en el yin y el yang. Ok. Que en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo. Por lo tanto, esta dualidad me permite, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, capitalizar esos aprendizajes. Entonces uno dice, bueno, cuando partimos en el encierro, yo tenía mis pacientes, mis clientes de coaching y de mentoring y otras cosas, y yo lo hacía presenciales. Que bueno, me tendré que contratar la plataforma Zoom, yo tengo 46 años, así que tampoco soy tan cercano a la tecnología como puede ser una persona más joven,
Y por lo tanto me empecé a ver en esa dificultad, pero sin embargo empecé a pensar, orientar mi pensamiento a buscar qué era lo positivo en esto. Y rescaté varias cosas. Dije, mira, de partida empecé a hacer mucho más live, cambié rápidamente mi perfil de Instagram, porque me di cuenta que no solamente había una oportunidad de compartir, sino que también de hacer muchas terapias y coaching a distancia. Y así como yo antes de la pandemia no hacía, por ejemplo, terapia online y escuchaba a mi profesor Paul Advance, que le mando un gran saludo, que me formó en hipnosis clínica, y yo lo escuchaba que él hacía hipnosis a distancia. Y decía, ¿cómo lo hará? Qué difícil. Porque obviamente no era una competencia para mí, no era una competencia inconsciente, sino que yo tenía que volver a practicar algo para hacerlo. Y bueno, dije, voy a contratar esto y voy a ver cómo me funciona. Y de a poco empecé a darme cuenta que había muchos beneficios, o sea, es como mirar el vaso más lleno. ¿Qué es lo bueno que tiene? Bueno, el día he hecho coaching en Colombia, he hecho placement en Perú, así que saludo a toda la gente de Perú también. Coaching en distintas partes de Chile que antes, entrevistas que antes yo viajaba a la zona sur para entrevistar. Hoy día en la comodidad de la casa de cada uno podemos trabajar vía Zoom y así un sinnúmero de cosas que uno empieza a decir, esto empieza a encadenar pensamientos positivos. Porque lo contrario es encadenar pensamientos negativos. Okay. Y créeme, Claudia, que es muy fácil encadenar pensamientos negativos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un conflicto, nuestra mente se cierra, ¿sí? Nos caemos en ese diálogo interno, en esa tensión muscular que se nota físicamente, que me pasan cosas, siento cosas a nivel físico, y de alguna manera limito mi lenguaje empieza el diálogo interno, empiezan los monosílabos, sí, no, es como esa incongruencia que conversábamos, como ese no, muy típico del Chavo del Ocho, que era de Chespirito, que todos lo han visto cuando decía, no te voy a dar, cuando Kiko le decía, no te Sí, voy a dar, y era como, sí, pero no, ¿sí? sí, exactamente. Entonces, permanentemente nosotros vivimos en esa incongruencia. Y, y es importante darse cuenta cuando uno empieza a encadenar pensamientos positivos. Porque lo importante acá no es solamente orientar el pensamiento, sino que es identificar, porque parecería muy teórico que yo te dijera, oye, sí, la orientación puede ser algo muy teórico. Pero cuando yo tengo un pensamiento negativo, me pasan cosas. ¿Ya? El pensamiento no es aislado del cuerpo. Nosotros desde la ontología del lenguaje, desde el coaching ontológico, que fue lo primero que yo estudié, hablamos de cuerpo, lenguaje y emociones, como la triple coherencia. El PNL se llama la congruencia o la incongruencia, que es el diálogo interno, la tensión muscular y la mirada jovial, que es sobre un foco. Entonces, yo sufro de cambios físicos respecto a mis emociones. Ustedes han visto esta serie como Lie to Me, que era una serie antigua que daban, Miénteme si puedes. El cuerpo habla. Por eso está la comunicación corporal, también está la paraverbal, que lo manejan muy bien ustedes, los periodistas, que tiene que ver con la entonación. ¿Estás contento? Sí. Sí. ¿Lo estás pasando bien? Sí. Pero, pero ¿No? Vicente, permíteme algo. Eso que tú me dices como para poderlo diferenciar, es que todos tenemos creencias limitantes, tú lo has dicho, tenemos un condicionamiento también como desde niño, tenemos una narrativa familiar. Entiéndase por familiar, no solamente familia, sino localidad, país. Tú lo acabas de decir, Occidente tiene una forma de pensar diferente. Tú dices en Europa, ¿por qué piensan así? En Japón, ¿por qué piensan así? También heridas de la infancia, heridas que hay que trabajar y que obviamente hacen parte de esa construcción de pensamientos negativos. Pero yo digo que para poderlo diferenciar también podríamos
tener en cuenta o saber o quisiera conocer cuáles son esos factores de riesgo para que se mantengan o factores protectores, porque siento que la línea es muy delgada entre pensar positivo y la orientación al pensamiento positivo. Si pudiéramos hilar eso, ¿cómo sería? Y déjame antes saludar por acá algunos que se conectaron: Macarena Molina, Lovis Olivares, Cristian, ZK32, Nati Martínez, también Clau Cornejo, M. Josefina Infante, de la Cuadra Viviana, Ordóñez María Mercedes y Doblando la Ruta están conectados en Charlas de Radio, hoy con Vicente Pérez, coach chileno, hablando de orientación al pensamiento positivo. Ahora sí, Vicente, porque es que acuérdate que nosotros también tenemos que saludar a estos seguidores maravillosos que hoy se conectaron. Sigue, por favor. A tu compatriota María Mercedes Ordóñez, que vive en Chile, que es colombiana. ¿Ah? Así que, qué linda. Muchos saludos a ella. Bueno, es súper importante lo que acabas de decir, ¿ya? Porque una de las formas de orientar el pensamiento positivo es establecer prácticas que vayan orientados a lo que me hace bien. ¿Sí? A mí me hace bien, por ejemplo, cocinar. Y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo tú destinas a lo que te hace bien? Porque el ser humano, que ya es un modelo mío, ¿ya? Yo siempre hablo de que el ser humano habita en un trébol, ¿ya? Una hoja es la parte laboral, una hoja es la parte familiar, y una tercera hoja es la parte personal. Y uno no tiene un monorol, uno tiene distintos roles, uno tiene rol, tú como periodista tienes un rol laboral, como madre, como hija puedes tener otro, y en tu parte personal es otro, como pareja, amiga, vecina u otra, ¿fija? Sin embargo, nosotros siempre tenemos partes de nosotros que muchas veces esta orientación al pensamiento negativo no nos permiten conectarnos con eso. Entonces, caemos en esta creencia, por ejemplo, que hay que trabajar, 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 y tenemos una hoja que en vez de tener un peso relativo de 33,3% para que sea equilibrado, no lo digo en horas, porque uno siempre trabaja más en horas, ya lo de importancia, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo lo laboral demasiado grande esa hoja, pierdo porcentaje en otra. Y eso es un factor de riesgo, porque me genera un desequilibrio en lo que los psicólogos llaman lo biocorporal, psicosocial en el entorno. Entonces, gran parte de los síntomas, como la ansiedad que conversábamos en un comienzo, de este carácter proyectivo que es natural en el ser humano, yo, al identificar lo que me gusta hacer, ¿cuántas veces uno a los que están participando ahora le hago esta pregunta? ¿Cuánto tiempo dedicamos a lo que nos gusta hacer? Bueno, sí, a mí me gusta leer, pero es poco el tiempo que tengo. Y sobre todo en esto del encierro, que nosotros no podemos, muchos de nosotros no pudimos ir al trabajo a cambiar de rol, sino que tuvimos que cumplir ese rol dentro de un ámbito familiar. ¿Cuánto tiempo le destino a cocinar que me gusta? Bueno, no, la verdad es que cocino rápido porque estoy siempre muy apurado. ¿Cuánto tiempo le destino al deporte que me gusta hacer, o la meditación, o la pesca, o cualquier hobby? Algo que me llena el alma a mí. Y empezamos a hacer ese listado y nos damos cuenta que los factores protectores no existen. Porque vivimos ocupados, como también dice Heidegger, este estado de caída, de ocuparnos de lo inmediato. Siempre estamos en el futuro, como un remolino, muy rápido, como una rueda que gira muy rápido. Entonces, identificar lo que me gusta es un factor protector. Yo hablo de la hiperkinestesia, que es un concepto mío, que en el fondo cuando uno tiene una experiencia negativa, que me hayan despedido o tuve un conflicto con alguien que me importa, que se conecta con esa estructura profunda del sentimiento mío, que me afecta el lenguaje, cuando tengo eso, ¿cuántos días me dura el efecto como la réplica, como una bomba atómica? ¿Cuánto la onda expansiva
de esa experiencia negativa me hace. Probablemente 2, 3, 4 días hasta que la onda, igual que una gota de agua en un espejo, genera una onda, en un espejo de agua, tirar una piedra genera una onda que empieza a disminuir a través del tiempo, ¿cierto? O la distancia. Sin embargo, es súper interesante pensar lo contrario. Uno dice, ¿cuán bien me hace a mí hacer lo que me gusta hacer? Entonces, por ejemplo, el otro día conversaba con un muy amigo mío, que le mando muchos saludos, con Sebastián Espinosa, eh, y le decía, él me preguntaba a mí y me decía, ¿cuál crees tú que si tuvieras, si pudieras pedir 10 deseos, cuál sería uno de los deseos más importantes en tu vida? Y yo le dije, yo no soy surfista, pero siempre me habría gustado surfear una ola de esas monstruosas, obviamente que es un sueño, por lo tanto, garantizado de que yo voy a llegar a la playa sano y salvo. Era una ola de 23 metros, la más grande del mundo, tocando el agua en un túnel. ¿Y por qué? Me dije, porque eso significaría una bomba atómica de kinestesia para mí. Es un recuerdo que yo puedo guardar. Es un recuerdo que yo puedo atesorarlo como una experiencia que me generó tanta sensación positiva y de éxito que puedo anclar esa experiencia a lo cotidiano. Entonces, es un ejemplo súper como radical, porque eso sería una mega, así como megatones de kinestesia. Pero, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué rutina establezco yo dentro de la semana que generen estos pics o elevaciones de la kinestesia? La kinestesia, para los que no saben, es la sensación corporal. Kinestesia con K o también como sinestesia, ¿ya? Que son las sensaciones, el olfato sinestésico, el gusto sinestésico, el tacto, la temperatura, son las submodalidades, como los submodalidad, porque la modalidad de la kinestesia y la submodalidad es como una categoría dentro de. Entonces, si yo establezco rutinas, por ejemplo, factores protectores, y digo, ¿sabes qué es lo que me gusta? Yo tengo que tener una rutina para mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar el equilibrio en estos biopsicosocial y tener el trébol, ojalá lo más derechito posible? Sí. Porque me va a bajar la ansiedad hacia el futuro. Me va a bajar ese carácter proyectivo natural del ser humano, porque tampoco podemos vivir en un permanente aquí y ahora, como plantea el mindfulness, que cada vez yo agradezco mucho que se esté incorporando. De hecho, una de las cosas que también estudié hace poco fue un diplomado en meditación tántrica, no porque me quisiera transformar en un gran meditador de la India, sino que para entender la cosmovisión respecto al comportamiento humano, que es una hipnosis milenaria, ¿ya? Que tiene 2500 años, que viene desde los Vedas, de la India. Pero ¿por qué es tan importante? Porque en el fondo ese de aquí y ahora tengo que estar forzando el aquí y ahora. Porque lo natural del ser humano es lo proyectivo. Entonces, establecer rutinas o PIC que tuvieran estas como grandes olas kinestésicas positivas. Ah, ok. Por ejemplo, el día martes, por ejemplo, hoy día tengo este live contigo. Muy bueno, perfecto, fantástico. Me genera una energía muy positiva. Lo paso bien, entretenido, me genera ganancias para mí, positivas, que me hacen bien, que me conectan con esa mente abierta, donde genero dopamina, genero endorfinas, serotonina, que son todas las inas, pero positivas, no los cortisol y otras que son más negativas, ¿te fijas? Entonces, me genera estados de recurso. La PNL trabaja mucho con estados de recurso, de buscar el mejor estado de recurso. Y como bien decía una profesora mía que me marcó mucho, que en paz descansa, que en estas fechas se conmemora su muerte ya casi 3 años, a Andrea Castro, decía, de lo bueno harto. ¿Y qué es lo que dice el pensamiento latinoamericano, español en general? De lo bueno poco. De eso tan bueno no dan tanto, decimos acá en Colombia. Vicente, hay una cosa que me llama la atención y es precisamente eso.
¿Cómo hacer para mantener? Es que tú acabas de decir una cosa maravillosa que es que es muy difícil estar todo el tiempo en un estado de aquí y ahora porque pues nos distraemos, porque hay situaciones alternas o en el contexto que también hace, te sientas un poco amenazada. Y hablo, por ejemplo, en entornos de violencia, en entornos donde te atacan, en entornos tóxicos, agresivos. Hay veces, pues mantenerse zen, yo creo que solamente Gandhi, o sea, o corrígeme, o de pronto, no sé, un gran maestro, porque es que es muy, muy difícil, porque pues esa es tu realidad, digámoslo así. Pero sí lo que nosotros podemos hacer es la respuesta, lo que podemos controlar, corrígeme tú, es la respuesta que damos a ese ataque, a esa pregunta o a ese entorno violento, cómo lo enganchamos con ese pensamiento positivo. No, algo así como, no, todo va a estar bien o tenemos que ir más conscientemente, porque también podría tratarse de evadir o de pronto ser condescendiente o imaginarse o soñar o fantasear con cosas que de pronto no pueden ser. Yo creo que es importante aterrizar ese punto que tú acabas de decir. Sí. Bueno, es bien difícil efectivamente mantenerse en un estado de equilibrio. De hecho, la normalidad en el ser humano es una persona relativamente estable, que transita en distintos estados de ánimo. O sea, tener pena en la semana, hoy día casi que es pecado hablar de tener pena. Tienes pena y todos te tratan de, no, pero no tengas pena. Y la persona dice, sí, no voy a tener pena. Esa es la primera incongruencia, diálogo interno que se genera, porque vivimos muy hacia afuera. No, sí, mira, tuve una relación y yo la terminé y la verdad es que ya fue. Y sin embargo, internamente sabes que no es así. Como volvemos a ese como no, pero sí. Entonces muchas veces nosotros nos autotraicionamos. Entonces cuando yo hablo de una cosa es el factor protector para disminuir o aminorar ese carácter proyectivo, pero algo súper importante es identificarlo. Porque con el tiempo que yo hago terapia, a mis pacientes lo que más les cuesta es visualizar. Y acá voy a dar un ejemplo que siempre doy, que es súper interesante. Que hace algunos años yo fui a un matrimonio en una iglesia católica y había un sacerdote que hizo una metáfora muy interesante que yo la tomé porque la metáfora tiene esa característica de que le llega a mucha gente con un mensaje y a cada uno sale y dice, oh, a mí me llegó tanto desde distintas maneras, un mensaje como generalizado, indirectivo que se habla en hipnosis que le cae a mucha gente. ¿Ya? Y él decía que la visualización es súper importante. Hablaba sobre la metáfora de la cacería del zorro en Inglaterra. Hay una serie de cantidad de esos típicos cuadros ingleses que se ven esos caballos saltando, típicos cuadros, por lo menos acá en Chile son muy típicos. Y estos perros blancos como tipo pointer que persiguen al zorro. ¿Ya? Y decía, bueno, de los 100 perros que participan, algunos perros se cansan, otros se desmotivan, otros se pierden, otros se accidentan. ¿Cuántos son los perros que realmente llegan a atrapar al zorro? 3 o 4. ¿Y por qué ellos atraparon al zorro? Porque ellos vieron al zorro. Y cuando tú ves al zorro, no le quitas la vista. Y el problema es que nosotros tenemos tantas creencias limitantes, son tan automáticas como el manejar, que no estoy consciente de eso. No estoy consciente de mi lenguaje. Entonces, para un terapeuta como yo es muy fácil leer el lenguaje y decir, oye, ¿por qué estás diciendo que tú no eres capaz? ¿Qué te dices ahí? Pero cuando yo, como muy difícil que ahora el público que nos está escuchando logre hacer esa distinción del lenguaje, sino que yo les digo, es más fácil sentirla. Cuando tú estás en una emoción negativa, cuando haces algo que no te gusta, ¿dónde lo sientes? Oh, siento un peso acá. Por ejemplo, ¿qué experiencia? No, sabes que yo tengo que ir todos los domingos a almorzar donde este tío, que es insoportable, que entro
y como voy a poner un ejemplo lúdico, como Chespirito nuevamente, como al señor Barriga, lo recibían siempre con un golpe. Y el señor Barriga tenía justamente algo como cómico, que el señor Barriga tenía esa sensación, probablemente si yo hiciera terapia al señor Barriga, él me diría cada vez que yo pienso en la vecindad, Sí. le cae una sensación negativa porque no le pagaban la renta y lo recibían con un golpe. O lo cacheteaban. O el pobre don Ramón que doña Florinda le daba duro todo el tiempo, ¿no? Es que... Pero eso, óyeme, pero ven, Vicente, son situaciones y son ejemplos de verdad muy a propósito. Entonces es importante ponerse en ese plano y sentir lo que yo siento. Y este lugar me genera, ¡ay! ¿Sabes que me da una cosa acá en la guata? ¿Y por qué vas? No, es que tengo que ir. ¿Y por qué tienes que ir? Porque es mi tío. Y no me lo cuestiono. Sin embargo, caigo en una rutina que kinestésicamente es negativa para mí, sin embargo la repito como factor de riesgo. Cada vez que voy, genero una kinestesia negativa, que genera esta hiperonda, que yo acuñé este concepto como hiperkinestesia, negativa, que es como la gota de agua que alcanza. Entonces, todo lo contrario, yo digo, perfecto, ¿qué me gusta hacer? Me gusta esto, esto y esto. Perfecto, ¿cuántas veces lo hago? No lo hago nunca. Bueno, establezco una rutina y me conecto. Es muy importante darle el foco. Es como ya, hoy día voy a cocinar. Qué rico, declaro eso para mí y le doy la importancia para mí. Digo, qué rico, hoy día voy a cocinar. Me encanta cocinar. ¿Y qué voy a cocinar? Algo rico para mí. Y le doy foco. Y eso eso es un factor protector. Juntarse con gente positiva. No es un factor protector como el señor Barriga entrar a la vecindad. Eso es un factor de riesgo. Cada vez que él ingresa, su mente humana marca un surco cerebral. Y yo solamente le podría decir al señor Barriga, solo el hecho de pensar en ir a la vecindad le dispara una sensación negativa, que es lo que producen las fobias, por ejemplo. Una fobia es un recuerdo olvidado, una impronta que se habla, como un surco negativo, como en un disco, estos discos antiguos de vinilo que escuchábamos en los años 80, antes de la tecnología. Para los que son más jóvenes se nos van a reír, pero existían. Cuando se rayaba ahí. Y pasaba la aguja y se quedaba ahí, y se quedaba ahí, y se quedaba ahí. Uno escuchaba a un José Luis Perales 3, 4, 5 veces. Eso es lo mismo que una impronta negativa. Eso genera una kinestesia negativa y genera ese encuadre. El encuadre significa la mente se cierra en ese punto y se queda ahí dando vueltas en lo chiquitito. Y eso es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Como para salir un poco de este tema y pasarnos para el otro. Establezcan, identifiquen qué es lo que les gusta hacer, hagan un inventario de las cosas que les gusta hacer. Y pregúntense cuántas veces a la semana yo lo hago. Y se van a dar cuenta que estamos todos reprobados. Porque vivimos en el futuro. No, es que no tengo tiempo, ahora con los niños en la casa, imposible. Conversa con los niños. Es que el rol de madre tan culposo. Yo no puedo dejar de ver a mis niños. Y eso es una creencia. Es un arquetipo. Que lo estudié en psicodrama arquetipal. Es un arquetipo que habla Jung. El arquetipo de la madre. Es súper potente. Digo, pero, ¿qué tiene que tus niños entiendan que a ti te gusta leer? Niños, ¿saben qué? Les voy a contar algo. Y esto sí es orientación al pensamiento positivo. La mamá hoy día quiere leer un libro súper entretenido, igual que los cuentos que ustedes leen. ¡Ah, en serio, mamá! Si ellos te ven contento, van a enganchar en lo contento. Les tinca que la mamá de 9 a 10 y media va a leer y ustedes van a ver su película favorita y les voy a dar el helado que a ustedes les gusta. Todos contentos. Ganan ellos y gano yo. Un concepto muy usado en el budismo que se llama eliminar las dukkas. Lo que es bueno para ellos, bueno para mí. Entonces, la orientación al pensamiento positivo tiene que ver cómo lo planteo.
Entonces, tratar de establecer estas rutinas son súper importantes. Generar estas hiperkinestesias, estos, estos gozos que se elevan y que me generan, que me hacen bien a mí. Cuando tú te juntas con una amiga, por ejemplo, que te cae muy bien, con tu mejor amiga, y como dicen ustedes, lo pasé chévere, y te tomaste, no sé, el ron con Coca-Cola, y fuiste a ese bar que te gusta, y tuviste una noche de chicas, y lo pasaste bien, ¿cómo es tu día al día siguiente? Al día siguiente tu día es pacífico. En Chile decimos que cuando la selección chilena gana, el pan al día siguiente es más crujiente. Bueno, es algo muy parecido. De hecho, nuestra selección Colombia juega mañana acá en Barranquilla y pasa lo mismo. Lo que pasa es que la fiesta es impresionante, sí. Y bueno, ustedes tienen una excelente selección. Yo eso no lo voy a discutir porque eso lo tenemos que hablar ahora en eliminatorias. Ok, listo. Ven, no, no, yo soy gran admiradora sobre todo de Arturo Vidal. Muy, muy, muy admiradora de Arturo Vidal. Y que le mando un abrazo porque me parece un señor, un señorazo. Ya nos defendió y defendió un jugador nuestro en un acontecimiento y de verdad lo admiro muchísimo. Pero Arturo, Vicente, no podría, Arturo Vidal. espérate, Arturo Vidal no podría ser exitoso si no se orientara a lo positivo. Exactamente. A mí me parece lo mismo. Los jugadores de fútbol tienen mucho de esa mentalidad, de esa disciplina. Pero martes el partido Chile-Colombia, me están confirmando. Menos mal tuvimos este en vivo hoy. Menos mal. Si hubiese sido la próxima semana, uno de los dos estaría llorando. Oye, Vicente, ven, pero es que te voy a proponer algo y le voy a pedir, por ejemplo, a uno de nuestros seguidores que está ahí conectado, porque la diferencia horaria de nosotros es 2 horas, ¿no? En este momento, ¿tú me confirmas qué hora es en Santiago, por favor? No tengo la hora acá porque estoy en el live. Que nos confirme, porque yo tengo acá cronómetro, pero uno de los seguidores que nos confirme, porque podemos hacer una preguntita que tengo acá de seguidores, como para saber, uno de los seguidores me confirma, por favor, la hora que es en este momento. Yo tengo las y 50 más o menos para poder hacer como 19:48, sí, exactamente. Gracias, María Mercedes. Estábamos totalmente conectadas porque yo tenía acá como 2 minutos de diferencia, pero 47 en Chile, listo, bueno. 5:47. Vicente, yo creo que vamos a tener que hacer otro en vivo porque es que son muchos los temas que se nos quedan y me parece muy importante eso de la inteligencia corporal sinestésica o kinestésica que va tan ligada al pensamiento positivo. Pero si nosotros pudiésemos hacer como una reflexión que tocara un poco eso y prometemos ampliar más como el tema, porque es que esta parte es tan importante porque, te lo decía a ti, esta es una gran oportunidad para la humanidad, para ser diferente, para tomar conciencia. Y una de las cosas importantes de eso es precisamente el pensamiento positivo. Dame un minuto, prende una lámpara, dame, por favor. Que comienza a oscurecer acá. Ustedes entenderán, acá en Colombia, en esta época oscurecía más tarde, pero ahora está oscureciendo, no tanto como en el cono sur, pero acá también nos toca acudir a algunas ayudas. Pero, Vicente, hablar de ese pensamiento positivo y esa parte kinestésica es muy importante porque es que uno lo siente en el cuerpo, uno le tiene que hacer caso a la intuición, a esa voz interior. Si pudiéramos resumir o retomar esto que hemos hablado hasta ahora, porque pues ya el tiempo se nos está agotando e Instagram es estricto con eso, pudiésemos decir que cuáles serían las tres como recomendaciones que tú harías hasta acá para, digamos, que esta sea como una parte 1 de esta orientación al pensamiento positivo y te acabo de complementar para la parte 2. ¿Hasta cuáles podrían ser esas 3 recomendaciones? Porque es que veo que es un sistema muy interesante y es importantísimo cada paso. Perfecto. Bueno, primero que nada, inteligencia kinestésica es un concepto que acuñé yo, ¿ya? No es propio de la programación neurolingüística.
sino que en el fondo tiene que ver con la inteligencia, ¿qué es lo que es? Es la capacidad de darse cuenta. No, ¿por qué? Porque si me doy cuenta me puedo a adaptar. ¿Ya? La inteligencia nos permite adaptarnos a distintos estados anímicos. Entonces, cuando yo hablo de inteligencia kinestésica, es cuando logro identificar y logro leerme. Y tiene que ver justamente con sentir las cosas. Yo siento algo negativo y digo, no. Entonces, cambio la decisión de cómo voy a decidir. ¿Voy a decidir en función de lo menos malo, que sería orientado a lo negativo? ¿O voy a decidir cuál de los dos lugares voy a ir en función de lo positivo? ¿Cuál me genera más hiperkinestesia? Y eso es una persona inteligente kinestésicamente porque practica su conexión con su cuerpo y de acuerdo a eso toma conciencia y se hace cargo de eso y toma mejores decisiones. Y como resumen, como para poder hablar un poco porque el tiempo es escaso, yo diría que básicamente me quiero quedar como en tres ejes. Uno son el descubrir qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me genera sentirlo y reforzarlo. Me gusta leer, sí. ¿Qué siento cuando leo? Leo, ¿sabes qué? Siento una paz. ¿En dónde lo sientes? Acá en el cuerpo. Siento una tranquilidad. Mi mente se va. Perfecto. Eso es súper importante, la identificación. Porque cuando yo puedo identificar, después puedo justamente establecer rutinas hiperkinestésicas, en esto que yo le llamo como megatones, como bombas que generan esta buena experiencia positiva, que son factores protectores. El factor protector es lo que me gusta, le doy el foco y la importancia que tiene para mí. Si para mí es importante salir a correr y mis hijos no me dejan salir a correr, tengo que hablar con ellos, tengo que ser inteligente. Tengo que decirle, niños, para mí me hace muy bien, al papá le hace muy bien salir a correr. ¿Por qué? Porque me libera tensiones, le puedo explicar, no quedarme con la creencia en lo automático, que está como, no, yo soy padre, por lo tanto ahora no puedo hacer deporte, o me casé y no puedo hacer deporte, o me casé y no puedo salir con mis amigos, ¿ya? Como creencias, porque uno tiene que dejar de ser una cosa que no es. De hecho, Jung habla mucho sobre un proceso que se llama la individuación, que es un proceso que se vive entre los 35 y los 45 años, que de alguna manera uno hasta los 7 años es quien es en su pureza. Y de ahí en adelante empieza a modelar estos surcos y a ser consciente de esta creencia, hasta que empieza a cambiar, hasta que de alguna manera me siento incómodo, igual que las arañas, mudan, cambian su exoesqueleto, sacan su piel para seguir creciendo. Entonces, cuando uno encuentra arañas muertas, no son arañas, son pieles. ¿Ya? Eso es como una distinción. Permiten crecer. Y de alguna manera uno se puede sacar eso y de alguna manera empezar a proyectarlo hacia el futuro. Entonces, la invitación es a conectarse con lo que nos gusta, establecer rutinas de lo que nos gusta, hacer ese inventario y empezar a gozar. Hoy día voy a cocinar, le doy el énfasis, igual que en un concierto de música clásica. Imaginando este trébol, estuvieran los instrumentos de cuerda, estuvieran los de viento y los de percusión, y perfectamente un director de orquesta, cuando calla la orquesta y dice va a tocar lo de cuerda, tocan los violines, toca la viola, toca el cello, el contrabajo. Cuando tocan los instrumentos de viento, para y parte el oboe, el clarinete, el corno inglés. Cada eso es un foco, una parte del concierto que necesito escuchar. Porque si no lo escucho, no puedo ser yo. Y uno es tripartito. Tiene la parte laboral, familiar, pero la más importante, que es la que genera el desequilibrio y que nos empuja hacia el futuro proyectivo, es la parte personal. Nunca tenemos tiempo para nosotros. No, es que soy mamá, no, es que soy papá, no, es que soy jefe, no, es que imposible. No, sí puedo tener rutina. ¿Se fijan? Eso, ya como resumen. ¿Ah? Bueno, pues Vicente, ha sido un placer tenerte hoy. Finalmente, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención sobre esto, y es que por estos días la gente pues se quiere permitir hacer cosas y siente que puede acudir a muchísimos
mentores o referentes, y precisamente ese es tu expertise, que es apoyar procesos tanto organizacionales como personales. Yo me imagino que tienes una experiencia, bueno, tú tienes una experiencia, pero yo me imagino que las historias que te cuentan todas son inspiradoras y también refrescan y retroalimentan muchísimo tu trabajo, porque tú lo acabas de decir. ¿Te pueden contactar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? Porque pues es que me parece maravilloso que este tipo de información y de acompañamiento lo pueda tener mucha gente que está iniciando, qué sé yo, emprendimientos, o está dándole vuelta a su vida o reestructurando una empresa. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, yo tengo una página de terapia, porque lo que yo ayudo justamente, uno es un facilitador. Yo no tengo la solución. Yo lo que hace un terapeuta no es poner su mapa, yo no le digo lo que él tiene que hacer, yo le muestro dónde tiene que ir, de acuerdo a su, ¿ya? www.vicenteperez.cl. Ahí está toda la información mía como terapeuta, de coaching, mentoring, PNL, hipnosis. La hipnosis es un proceso más profundo de la programación neurolingüística, que los cambios son mucho más profundos. Cambia el surco, ¿ya? Lo que hace la hipnosis es ir a eso y cambiar el surco. Así que nada, y bueno, y poder seguirme en mi cuenta. Siempre yo estoy subiendo pensamientos, tengo ideas positivas y las voy compartiendo. Vicente Pérez Mardones en Instagram. ¿Ah? Así que... Ahí está. Pues Vicente, mil gracias. Quiero saludar rápidamente antes de despedirte a varios periodistas que se conectaron hoy: Juan David Cardoso de W Radio, Javier Barragán de Publicaciones Semana, medios de comunicación acá en Colombia, que estaban todos muy interesados viendo a Vicente, y prometemos que vamos a tener Nati Martínez, Kanki García, también estaban conectadas. Te voy a comprometer al aire para un segundo en vivo, parte 2 de todo esto, porque me parece lindísimo que podamos dar luz al mundo y llevar un mensaje a tanta gente que lo necesita en este momento. ¿Comprometidos, Vicente? ¿Te parece? Yo, como bien decía Andrea Castro, de lo bueno, harto. Así que todo... ¡Qué maravilla! Pues bien, Vicente, un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Mil gracias por aceptar esta invitación. Empatemos el martes para que podamos hacer otro live más. Yo te iba a decir lo mismo, pero sí, pero sí, lo que pasa es que yo tendría el corazón dividido ahí, porque es que yo quiero mucho a los chileros y el chichi, lele, nos gustan mucho a nosotros. Un beso a todos los chilenos, gracias por estar en Charlas de Radio. Que el martes empatemos, pues, o que ganen mejor. Bueno, los dos son buenos, que el martes empatemos. Uno para el otro. Ok, listo. Chao, Vicente, que estés muy bien. Chao, oyentes. La semana entrante un nuevo episodio de Charlas de Radio. Chao, Vicente. Feliz tarde, feliz noche en Chile.